Listo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchas, Jorge? Sí, doctor, sí se escucha todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, quiero comenzar el día de hoy de una manera diferente y ya Mari Carmen ahí nos mandó un chat diciendo que sí. Entonces, quiero comenzar de una manera diferente y les quiero compartir dos videos de YouTube. Digamos que una de las grandes ventajas, bueno, no sé ustedes qué opinen de las clases en esta forma, ¿no? Las clases a distancia. O sea, me parece claro que es importante también que tener la posibilidad de vernos, de interactuar, de construir esta idea de la comunidad, pero trabajar así me permite muy rápidamente desplegar una serie de recursos que a lo mejor en el salón de clases sería más pesado porque tener que llevar mi computadora, tener que llevar mi proyector, conectarme a internet o si no, no siempre el internet de la escuela funciona, o poner el mío, etcétera, etcétera. Y aquí en la computadora, pues además tengo un montón de cosas, tengo mi simulador, etcétera. Bueno, la vez anterior nos quedamos, bueno, no, mejor no les explico y les enseño este video. Este video se llama, ay, ¿cómo se traduce? Discúlpenme, por favor. Eh, la, ¿Cómo se traduce la palabra fireflies? Son estos bichitos que son fosforescentes que se encienden y apagan en la noche. Luciérnagas. Luciérnagas, sí, discúlpame, por favor. Gracias. Entonces, miren, les voy a enseñar un video que ustedes pueden encontrar en internet, en YouTube, de cómo las luciérnagas puede inducirse la sincronización en las luciérnagas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, mejor les enseño. Ahí está un LED que les está proponiendo a una pequeña luciérnaguita la velocidad a la que se encienda y apaga. Y de repente se genera este fenómeno que llamamos la emergencia de la sincronización. ¿Ah? De repente, todas las luciérnaguitas del bosque están encendiendo a la misma velocidad. Ahí ya nos, ahí está. Miren qué bonito. Back, 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 back. ¿Sí lo alcanzan a ver? Incluso les puse el sonido, ¿eh? Ahí está, ahí se percibe como back, back. Y una sincronización. Ajá. Esa sincronización obedece a pues a un comportamiento que es el resultado de la evolución. Ajá. Y que tiene que ver con un comportamiento de apareamiento. Bueno, ahora les voy a enseñar otro que no sé si es más o menos impresionante. Ahí pareciera como que hay una onda que se va moviendo de derecha a izquierda. Ok, ahora, yo les había explicado que les había hablado de lo que es un metrónomo. Fíjense, creo que hace falta que apague mi anterior video de mis luciérnagas. Ahí está. Entonces, estos son 32 metrónomos que todos los metrónomos son exactamente de la misma frecuencia, pero van a empezar a operar en distintos momentos y por lo tanto van a operar desincronizados. Pero quiero que tengan paciencia. Les puse el sonido, por lo tanto, ustedes deben ser capaces de ver, de oír, perdón, como al principio se oye muy fuera de sincronía, fuera de fase, o existe la palabra cacofonía, ¿no? Esa cacofonía quiere decir que existe un ruido, ajá, que implica que no hay orden, ¿sí? No hay orden entre ellos. Entonces, otra vez, lo mejor es que lo vean ustedes.
oigan el ruido. Oigan cómo va cambiando el ruido. Ya casi están sincronizados todos. Aquí hay uno que no, pero al final lo va a lograr. Ya está. Ya están todos sincronizaditos. Bueno, ¿listo? Espero que les haya resultado interesante. Este fenómeno que ustedes acaban de ver se conoce como la sincronización entre osciladores y es probablemente uno de los fenómenos más interesantes y que no se ha terminado de entender completamente y además que se presenta en diferentes situaciones o en diferentes sistemas, tanto de la naturaleza como sistemas sociales y además, por si fuera poco, a diferentes escalas. O sea, hablamos de que hay sincronizadores, hay osciladores que se sincronizan a la escala de las células, a la escala de los bichos, de los animalitos. Hay sincronizadores que hay osciladores que se sincronizan a la escala, a escalas más grandes. Incluso se habla de que hay algunos fenómenos a nivel, a la escala galáctica, que increíblemente pareciera como que hay cierta sincronización. Entonces, Watts y Strogatz, nos quedamos con estos dos investigadores. Uno es australiano y el otro es gringo. El de la izquierda era su estudiante de doctorado, el de la derecha era el profesor. Empezaron a preguntarse cuál es el mecanismo que subyace en los sistemas que alcanzan la sincronización entre los osciladores. Es decir, existirá algo, una especie como de subsistema de comunicaciones en los osciladores, o alguna red que le permita a los osciladores comunicarse. Es muy natural conjeturar que existe algún tipo de comunicación entre los osciladores. Es decir, bueno, si ustedes recuerdan el caso de la luciérnaga, por ahí le hicieron trampa y le pusieron un LED,
y ese LED le proponía la frecuencia a la cual tenía que oscilar. Entonces, la idea de estos investigadores era que había una percepción de los vecinos, había un sentido de vecindario entre los osciladores, y ese vecindario le comunicaba noticias a cada individuo de a qué frecuencia, con qué velocidad están, y con qué frecuencia y con qué fase también están oscilando mis vecinos, y así yo poder corregir mi oscilación. Pero no solamente eso, ellos conjeturaron también de que esta comunicación no solamente reportaba información proveniente de mi entorno inmediato, sino que la comunicación también transportaba incluso noticias de regiones muy lejanas, ya lo voy a decir, del grafo. Ellos se atrevieron a conjeturar que el grafo en el que subyace debajo de estos sistemas, tenía ciertas propiedades estructurales que hacían posible la emergencia. Aquí la palabra emergencia, tengo que decir, no es sinónimo de urgencia, ¿no? La palabra emergencia es sinónimo de surgimiento, emerge, como cuando un submarino emerge de la profundidad. Así, la emergencia de la sincronización es una propiedad que tiene que ver, que está asociada, esa es la conjetura de Watts y Strogatz, de las propiedades estructurales del grafo que hace posible la comunicación. Entonces, ustedes ya estarán pensando lo importante de la estructura del subgrafo. Y entonces ellos dijeron, pero ¿qué propiedad es esa? Y recuperando un poco, déjenme tomar un traguito, por favor. Recuperando un poco las ideas de Barabasi y Albert, pero sobre todo las ideas de Milgram, dijeron, tiene que ser una estructura en la que por muy alejados, por muy grande que sea el grafo, es decir, por muy grande que sea el orden del grafo, o sea, que tengamos cientos o miles o millones de nodos, la distancia entre cualesquiera dos puntos del grafo, entre cualesquiera dos nodos, tendría que ser relativamente pequeña, de tal suerte que a cualquier nodo le pueda llegar noticias con un cierto retardo mínimo, incluso del extremo, del confín más lejano del sistema. Y entonces esa facilidad, esa propiedad de mundos pequeños, ya lo dije, esa propiedad de mundos pequeños es lo que garantizará que emerja la sincronización. Esta idea de los mundos pequeños, o el fenómeno de los mundos pequeños, no les debería resultar tan ajena, ¿no? Porque un buen día ustedes van de viaje, conocen a una persona aparentemente extraña, se ponen a platicar y de repente resulta que tienen un conocido común, ¿no? Y entonces dicen, qué barbaridad, qué pequeño es el mundo. Entonces, esa es la idea del fenómeno de los mundos pequeños, ¿no? En las redes complejas puede aparecer el fenómeno de los mundos pequeños, y entonces ese es una de las claves sobre las cuales se puede construir una serie de fenómenos de comunicación como los que les acabo de presentar. Bueno, y entonces Watts y Strogatz se preguntaron, y realmente, perdón, yo les decía que Watts y Strogatz tomaron como referencia, por un lado, la idea de los experimentos de Ardor Renji,
Esta ER significa Erdős-Rényi, y por otro lado también empezaron a preguntarse acerca de estos otros experimentos como el de Milgram. Y entonces se pusieron a estudiar 3 tipos de redes que ellos consideraban que mostraban el fenómeno de los mundos pequeños. Por un lado, se pusieron a estudiar las redes de asociaciones profesionales y en particular se pusieron a estudiar esto que llamaron el fenómeno de Kevin Bacon. Ustedes probablemente conocen que Kevin Bacon pues es un actor de Hollywood y alguna vez en un programa de televisión, mientras lo estaban entrevistando, Kevin Bacon, un poco fanfarroneando, se le ocurrió decir que pues él prácticamente había participado con todos los actores de Hollywood, ¿no? Que no había habido película en la que no saliera con alguien, ¿no? Entonces, que era casi como el centro del universo de Hollywood. Un poco arrogante, si ustedes lo quieren, ¿no? Pero entonces hubo un conjunto, hubo un equipo de matemáticos y programadores que dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a imaginar que Kevin Bacon es un grafo, es un nodo de un grafo. Y por ejemplo, tenemos no sé, a otro actor. Un actor, se me ocurre, ay, qué barbaridad. Por ejemplo, se me ocurre a Stallone, ¿no? Si Kevin Bacon y Stallone han salido juntos en una película, entonces diremos que el nodo Bacon y el nodo Stallone comparten una arista. De otra manera, no. Entonces, se pusieron a construir un grafo en el que alcanzaron a reconocer, si les parece tal vez es un poco ocioso, pero bueno, conste que no lo hicieron Watts y Strogatz. Watts y Strogatz recogieron el resultado. Se pusieron a construir un grafo de 22.500 nodos. ¿Quiénes son esos nodos? Pues, lo que ellos alcanzaron a reconocer como el universo de artistas de cine. Y bueno, encontraron que decidieron, ahora regreso a Watts y Strogatz, decidieron estos investigadores a hacer un experimento muy interesante. Decidieron que ellos iban a crear un grafo Erdős-Rényi que contuviera 22.500 nodos, ¿no? Y lo fueron obviamente, eso significa que jugaron con diferentes valores de P, como ustedes recordarán. P es la probabilidad de que un par de nodos se conecten. Y lo que encontraron es que en el grafo de Kevin Bacon, la longitud de trayectoria promedio era 3.65 y en el mejor de los casos, en el grafo Erdős-Rényi que construyeron, la longitud de trayectoria promedio era 2.99. Sin embargo, por otro lado, en el grafo de Kevin Bacon, el coeficiente de agrupamiento promedio era de 0.79, lo cual es una barbaridad, lo cual es muy alto. Y en el grafo aleatorio era apenas de 0.00027. O sea, muy pequeño, prácticamente no existe el coeficiente de agrupamiento. Luego, Watts y Strogatz se pusieron a buscar otro grafo que tuviera que fuera un buen candidato a ser un objeto de su estudio. Y entonces encontraron que si consideramos las diferentes estaciones y subestaciones y plantas de generación y distribución de energía de los Estados Unidos, y como nodos, y si existe alguna conexión entre ellas como aristas, entonces encontraron que estas formaban un grafo de casi 5.000 nodos. Y la distancia promedio entre estos nodos era
18.7. Mientras que si ellos hubieran hecho un grafo aleatorio tipo Erdős-Rengyi, en el mejor de los casos, iban a encontrar una distancia promedio de 12.4, lo cual es incluso mejor si lo piensan, si lo ven, 12.4 contra 18.7. Pero en contraste o a cambio, ellos observaron que el coeficiente de agrupamiento en esta grafo de distribución de energía, distribución de electricidad, era 0.08, mientras que en el grafo Erdős-Rengyi que le correspondía era aproximadamente un orden de magnitud menor. Y finalmente estudiaron un último ejemplo. Y este ejemplo tiene que ver con el sistema nervioso de un bichito que es un gusano que ha sido muy estudiado por la ciencia, entre otras cosas porque pues, es un organismo relativamente sencillo de estudiar. Es un gusano que se llama C. elegans. Esa C es una abreviación que quiere decir algo así como Caenorhabditis o Cenorhabditis. No sé cómo se pronuncia, me disculpo. Ajá. Y entonces lo que encontraron, lo que se sabe ya es que está mapeado perfectamente el conjunto, el sistema nervioso del C. elegans, y se sabe cuáles son las neuronas del C. elegans. El C. elegans, pues, digamos que tiene una capacidad de procesamiento de solamente 282 neuronas, pero además se sabe perfectamente cómo están conectadas, quién con quién, o qué, cuál con cuál. Déjenme tomar un traguito porque me está ardiendo la garganta. Y encontraron que la longitud promedio del grafo que describe el sistema nervioso del C. elegans es 2.65, y en contraste, un grafo Erdős-Rengyi tendría una medida de 2.25. Y por otro lado, el coeficiente de agrupamiento es de 0.28 contra 0.06. ¿Sale? Entonces, la primera conclusión de Watts y Strogatz es no. Hay mecanismos muchísimo más, bueno, vamos a decirlo, que hay que descubrirlos, hay que proponer esos mecanismos porque es claro que Erdős-Rengyi es un buen inicio, sienta las bases de estos estudios, pero así no se forman las redes de mundos pequeños, ¿no? Ustedes están viendo aquí, entonces, que los mundos pequeños tienen algunas propiedades como coeficientes de agrupamiento relativamente grandes, y longitudes de trayectoria promedio, pues también relativamente pequeñas. Y entonces, ellos propusieron un mecanismo. Y el mecanismo es el siguiente. Tenemos un conjunto inicialmente fijo de nodos conectados, formando un grafo regular. En este caso, por ejemplo, un anillo, pero además cada nodo tiene un bracito adicional. O sea, forman un anillo, tienen un brazo derecho, un brazo izquierdo, si así lo quieren ver. Pero aparte tienen un tercer bracito, y con ese tercer bracito se conectan al vecino de su vecino, a la izquierda. Y entonces conseguimos el grafo que ustedes tienen hasta la izquierda. Y entonces luego, Watts y Strogatz propusieron esto. Vamos a agarrar cada uno de los enlaces, cada una de las aristas del nodo, cada una de las aristas de cada nodo, y con una probabilidad P lo desconectamos. O sea, lo desenchufamos, ¿no? No lo desenchufamos de él, sino lo desenchufamos de aquel a donde va a parar ese enlace, ¿no? Hagan de cuenta, imagínense, ustedes están parados en el nodo de la izquierda, perdón, en el grafo de la izquierda, y tenemos que un nodo es
se llama Mari Carmen, y a la derecha le da su bracito a Naye, a la izquierda le da su bracito a Jorge, pero tiene un tercer brazo, es como una especie de pulpo, ¿no? Y ese tercer brazo se lo da al vecino de Jorge, que soy yo, por ejemplo. Entonces, por cada uno de los bracitos de Mari Carmen, vamos, con una probabilidad P lo desconectamos. Ajá. Y si resulta que en este volado cargado, ajá, lo desconectamos, entonces elegimos aleatoriamente, con una probabilidad uniforme, algún otro nodo del grafo, ¿sí? Y entonces lanzamos ese bracito hasta allá, hasta donde está ese nodo, y listo, ya lo recableamos, ya lo reconectamos. Espero que se esté entendiendo. Por favor, Mari Carmen, si hay algo, pues me escribes, y tú, Jorge, pues también si hay algo, algún pendiente, pues me hablas o me escribes. Y lo que encontraron Watts y Strogatz es que, miren, esta probabilidad, ajá, también juega un papel fundamental. Cuando P es 0, pues lo que significa es que pues, no desconectamos nada y dejamos el grafo tal cual. Cuando P es 1, lo que tenemos es pues un grafo que termina siendo un grafo aleatorio. Ajá. Estilo Erdos-Rengi. Pero cuando P está entre 0 y 1, entonces surge el comportamiento de mundos pequeños. Vamos a ver. Fíjense, en especial, estos cuates, fíjense bien, estos cuates jugaron con, esta gráfica es muy interesante y muy bonita y muy famosa, porque por un lado, sobre el eje de las X, ajá, tienen la probabilidad. Observen ustedes cómo estamos en una escala logarítmica. Aquí está la probabilidad. Y por otro lado, ajá, sobre el eje de las Y tienen el coeficiente de agrupamiento. El coeficiente de agrupamiento. No, perdón, tienen dos medidas normalizadas, discúlpenme. Tienen dos medidas normalizadas y son la longitud de trayectoria promedio dividida sobre LP entre L0, o sea, L0 es la medida original, ajá, y luego tienen el coeficiente de agrupamiento normalizado, que es el coeficiente de agrupamiento que consiguen en cada ocasión para cada valor de P, dividido por el valor inicial. Ajá. Y entonces miren qué resultado tan interesante consiguieron. Ajá. La longitud de trayectoria promedio se baja, ajá, casi, bueno, para valores relativamente cercanos a 0.001. Pero el coeficiente de agrupamiento muestra un comportamiento distinto. El coeficiente de agrupamiento se permanece más o menos estable hasta este punto. Ajá. Hasta el punto en el que la probabilidad alcanza valores de 0.1. Y entonces ellos definieron, a ver, ¿qué es lo que entendemos por un small world? Un mundo pequeño. Un mundo pequeño es aquel en donde la longitud de trayectoria promedio es pequeña, pero el coeficiente de agrupamiento es grande. O sea, un mundo pequeño es aquel en donde, si me permiten la analogía, todo mundo se conoce, la distancia, ¿cómo se diría? Yo puedo llegar a cualquier individuo del sistema, a cualquier individuo del grafo, rápidamente, porque hay una cadena de conocidos relativamente pequeña, pero por otro lado, además, todos mis conocidos, eso es lo que me dice la línea azul, ¿no? Pero por otro lado, todos mis conocidos, o la gran mayoría de mis conocidos, se conocen, ¿sale? Eso es lo que me está diciendo este resultado, esta figura muy famosa
que es parte del trabajo de Watts y Strogatz. Y entonces, lo que ellos dicen es que es en esta región, ajá, que ustedes, no sé si sus pantallas lo alcanzan a ver, pero está sombreada en otro color. Es en esta región donde surge, a partir de estas sencillas reglas de recableado, ajá, es en esta región cuando el valor de P está en esta zona que emerge o surge el fenómeno de los mundos pequeños. Bueno, seguimos. Profe, con cierta probabilidad P lo va a desconectar y lo va a reconectar a otro aleatoriamente. Sí, a ver, esa es una muy buena pregunta. Con una probabilidad P, lo desconecta. Y con otra probabilidad, pero esta vez es uniformemente distribuida. Ajá. A ver, imagínate que estamos en un anillo, por ejemplo, de 100 nodos. Ajá. Entonces, toma a este nodito de acá. Y toma en particular el enlace que lo conecta con su vecino derecho. ¿Sí lo ves bien o lo agrando mi dibujo? No, sí se ve bien, sí se ve bien. Bueno, entonces, nos fijamos en este link, en este enlace que lo conecta con su vecino derecho. Y entonces la gran pregunta es, ¿lo desconecto o no? Y entonces, con una probabilidad igual a P, lo desconecto. Y ahora, ¿qué hago? Aquí está, mira, aquí está el nodo y tiene su bracito desconectado. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y a dónde conecto este bracito que está desconectado? Ajá. Y entonces, ahora invoco a otro generador de números aleatorios. No al primero, sino a otro. Y entonces le digo, dame un número entre 1 y 100. Aleatoriamente. Dame un número entre 1 y 100. ¿Por qué entre 1 y 100? Bueno, pues porque dijimos que había 100 nodos, ¿verdad? Y entonces el segundo generador le dice, órale, pues, bueno, pues, a ver, tú eres el nodo 1, digamos que te doy el 47. Órale, pues. Entonces, ese bracito derecho que le desconectamos, porque resultó que sí, el primer evento aleatorio nos dijo que sí lo desconectáramos. Bueno, ese bracito lo vamos a conectar al nodo 47. Y ese es todo el experimento. ¿Sale? Y luego, sí, dime, Jorge. No, sí está bien, le voy a decir que ya quedó clara esa parte. Y eso lo vamos a hacer para cada uno de los enlaces del nodo y lo vamos a hacer para cada nodo. ¿Sale? Ok, sí, ya, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, luego vinieron Barabasi y Albert. Otra vez, Barabasi es el maestro y Albert es la alumna, ¿no? Y Barabasi y Albert dijeron, pero sin embargo, hay algo que no termina de gustarnos en la propuesta de Watts y Strogatz, ¿no? O sea, sí se captura o sí se atrapa cierta dinámica de la red compleja, pero no del todo. Ajá. La verdad es que las redes complejas, dicen ellos, a veces comienzan siendo un pequeño grafo de un orden relativamente pequeño, y luego van llegando nodos y esos nodos vienen equipados con un cierto número de aristas, y entonces los nodos tienen que tomar la decisión de con quién me conecto. Entonces, llega un nodo, yo siempre soy yo soy muy de mucha imaginación, ¿no? Si ustedes quieren, un tanto descabellada, ¿no? Pero un nodo es algo así como un pulpo, ¿no? Que llega con sus bracitos, no necesariamente tiene 8 brazos, no tiene por qué ser un pulpo de la naturaleza, puede ser un pulpo de ficción,
que tiene o menos brazos o tiene más brazos. Y entonces hagan de cuenta que llega a su primer día de clases y ya hay un pequeño grafo inicial en el salón, ¿no? Formado por un grafo que vamos a llamarle un grafo semilla, ¿no? Y entonces el nodo dice, tengo que tomar la decisión de integrarme a ese grafo. ¿A quién me conecto? ¿A quién le mando estos bracitos, estos tentáculos con los que yo vengo equipado? Y entonces esa es la contribución de Barabás y Jalbert. Y estos cuates, a ver, déjenme ver si viene acá. Déjenme ver. Sí. Y estos cuates propusieron una regla de cableado o una regla de construcción que se llama, en inglés se conoce como preferential attachment y en español se puede traducir como asociación preferencial. Permítanme un momento. Entonces, en la asociación preferencial, el nodo que llega, el nuevo nodo que se incorpora al grafo, tiene que escoger, supongamos para simplificar las cosas, que cada nodo llega, por ejemplo, con un solo bracito, con un solo enlace. Y entonces tiene la tarea de conectar su bracito con alguien, con otro nodo que ya está en el sistema al cual se está incorporando. Entonces, el nodo tiene que tomar una decisión que es casi una decisión económica, si lo piensan bien. Entonces, imagínense, dice, el nodo tiene que tomar esta decisión. Solamente tengo un brazo. ¿A quién lo conecto? Bueno, esa decisión tiene que ver con lo que yo quiero, lo que quiere ese nodo conseguir. Santo cielo, me estoy poniendo ronco. Bueno, a ver, ¿y qué quiere conseguir el nodo? Bueno, pues quiere que al conectarme, voy a escoger dentro de todos los nodos que ya hay, quiero escoger a uno de ellos solamente, porque nada más traigo un bracito. Y quiero que al escogerlo consiga el máximo beneficio. Pero también, por otro lado, quiero que tal vez dejar abierta la posibilidad de conocer o ¿cómo lo digo? Bueno, mejor explico la regla y luego vamos reflexionando sobre los efectos que traen consigo. El nodo que llega va a invocar esta regla que se llama preferential attachment. Y la regla es muy sencilla. Voy a escoger aleatoriamente a un nodo del grafo que ya existe, al que me voy a incorporar. Pero no lo voy a escoger con una probabilidad homogénea. No todos tienen la misma probabilidad. ¿Quiénes tienen cuál es la probabilidad de que yo elija un nodo? Bueno, esa probabilidad es directamente proporcional al grado del nodo con el que voy a conectarme. Es decir, por ejemplo, soy un nodo nuevo que llega, tengo que conectarme un bracito y resulta que hay 5 nodos, ¿no? Que ya están inicialmente en el grafo. El nodo 1 tiene un grado, digamos, un grado 4, el segundo nodo tiene un grado 3, el siguiente tiene un grado 2 y el siguiente tiene un grado 1. Ya perdí la cuenta, pero bueno, más o menos así, 4, 3, 2, 1, 1 y 1, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el de los nodos el que tiene la mayor probabilidad
de que yo me conecte a él? Pues el primero, el que tiene grado 4. El nodo que tiene grado 4 es el que tiene la probabilidad de que finalmente termine eligiéndolo yo también. Y entonces, esa decisión tan sencilla, fíjense bien, en los sistemas complejos, y las redes complejas son parte de este campo de estudio, en los sistemas complejos ocurre que hay decisiones bien pequeñitas, bien sencillitas, y sin embargo tienen las mayores consecuencias cuando las vemos no a la escala del individuo, no a la escala de la gente, sino a la escala de todo el sistema, ¿no? Entonces, por un lado, en las redes complejas formadas por esta regla de asociación preferencial, o que también se conocen como redes tipo Barabasi-Albert, se genera o se gesta varios fenómenos muy interesantes. El primero de ellos es el fenómeno de la formación de superconcentradores, que en algunos estudiosos de los sistemas complejos, sobre todo aquellos que trabajan en economía, le llaman a esto la regla de Mateo, porque según entiendo yo, hay un evangelio, según Mateo, en el que dice más o menos, yo no soy muy religioso, pero el que tiene se le dará más, el que tiene mucho se le dará más, y el que tiene poco, pues seguirá teniendo ese poco, o incluso perderá ese poco, ¿no? Entonces, si yo no sé, obviamente tiene alguna implicación religiosa, está hablando de la fe, etcétera, ¿no? Pero en particular, en los sistemas complejos, la regla de Mateo dice que el nodo más conectado de ese sistema al que voy llegando, pues terminará, cada día tendrá más y más y más conexiones. Y pues los nodos más pobres o los menos conectados, pues terminarán siendo así de pobres. Aquí estoy hablando de riqueza y pobreza refiriéndome a el grado final que va a exhibir un nodo. Pero ese solo comportamiento, esa sola regla, la regla de preferential attachment que trae consigo el fenómeno de Mateo, trae también como consecuencia la emergencia de patrones muy interesantes. Y algunos de los patrones que les quiero platicar son, por ejemplo, esta idea de la fractalidad o la autosimilaridad. Resulta que, no me quiero detener ahorita en los detalles matemáticos, pero resulta que Barabasi y Albert se pusieron a estudiar 3 diferentes tipos de grafos. Déjenme ver si puedo agrandar un poco mi figura. Pero voy a dejar de compartir para agrandarla. Ok, vuelvo a compartir. Espero que ya la están viendo un poquito más grandecita. Aquí dice que el grafo A, perdón, la figura A se refiere a un estudio de la probabilidad de tener un cierto grado. Cada una de las figuras que ustedes están viendo acá es, en el eje de las X, está hablando de el grado de un nodo contra la probabilidad de que el nodo tenga ese grado. O sea, dicho de otra forma, ustedes están viendo una función de distribución de probabilidad, una FDP. Están viendo la FDP de 3 sistemas distintos. El sistema A es otra vez la red que representa la colaboración entre actores.
el famoso grafo de Kevin Bacon. Ajá. A mí, en general, Kevin Bacon no me cae mal. Incluso diría que me parece un buen actor y simpático. Pero sí se me hizo fanfarrón decir que era casi el centro del grafo, el centro del universo de Hollywood, ¿no? Pero bueno, allá él. La figura B se refiere a la web, a la World Wide Web. Ajá. Y finalmente la figura C se refiere a la redistribución de energía eléctrica, ¿no? Entonces, es interesante porque están al menos comparándose con dos sistemas que ya vimos previamente, que también fueron objeto del estudio de Watt-Strogatz, ¿no? Entonces, aquí lo que decimos, lo que vemos es esto. Ajá. Lo que vemos es que la probabilidad de que existan nodos con grados muy altos es relativamente pequeña. Lo que está diciendo es que la mayoría de los nodos, tiene probabilidades relativamente bajas, perdón, relativamente altas. Mientras más bajo sea el grado del nodo, su probabilidad es más alta, pero observen cómo esta es una escala logarítmica en ambos ejes, lo cual significa lo siguiente, lo cual significa que no me deja subrayarlo correctamente. Bueno, la probabilidad de que un nodo tenga un grado K, ajá, está dado por esta expresión que ustedes tienen a la derecha, E a la B, donde B es una constante, y por K a la menos gamma, donde gamma también es una constante, y lo que vemos acá es que la gamma depende de cada grafo. Entonces aquí, por ejemplo, para el grafo A, para el sistema A, la gamma es 2.3, para el grafo B la gamma es 2.1 y para el grafo C la gamma es 4. Pero otra propiedad muy interesante de esta distribución, esta distribución de probabilidad que se conoce como ley de potencias es, déjenme ver si lo dice acá mi siguiente, sí lo dice, pero ahora tengo que reducir, tengo que reducir mi figurita, no sé si lo alcanzan a ver, y dice, las redes que obedecen a una ley de potencias también se conocen como redes libres de escala. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nos está diciendo es que si dividiéramos la probabilidad de tener un grado 20 sobre la probabilidad de tener un grado 2, es equivalente a la probabilidad de tener un grado 200 dividida por la probabilidad de tener un grado 20, y así podemos seguirnos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Bueno, pues es otra vez este fenómeno de la autosimilaridad, es este fenómeno de el zoom, ¿no? Que nos alejamos o nos acercamos a un sistema, y lo que vemos es las mismas propiedades a diferente escala. Vemos que, déjenme regresar rápidamente. A ver, voy a hacer un poquito más pequeñita mi figura. Bueno, no, mejor me voy así. Ahí está. Es esta figura que yo les decía. A una cierta escala, digamos que viéndolo en una panorámica total, vemos al sistema, no es de gratis o no es casual que este sea un grafo que representa a la World Wide Web, a la web. Vemos un grafo con forma de un poco como de árbol, una arborescencia, en el que alcanzamos a ver que hay ciertos nodos
que son como concentradores, así les llamamos, nodos concentradores o hubs, hubs, H-U-B. Pero si nos vamos acercando, es como si volviéramos a ver esa misma estructura a otro nivel, ¿no? Y nos vamos acercando y otra vez, en cada vecindario que veamos, que estemos estudiando, habrá un hub y en ese hub habrá, perdón, y en ese vecindario habrá un hub. Pero si lo hacemos más pequeño, si nos acercamos más, habrá vecindarios más pequeños y en cada vecindario habrá un mini hub. Ahora, otra vez, nos alejamos y vamos a ver el mismo comportamiento. Y eso es lo que se conoce como las redes libres de escala. Y aquí lo que nos están diciendo, ¿dónde voy? Que, pues miren, era la misma figura, la retomé aquí. Pues es eso, pues, de que tenemos ese comportamiento de libertad de escala. Bueno, y ya les expliqué, pero ahora, si quieren, les presento nuevamente esta idea de la asociación preferencial. Esta es casi como una receta para crear un grafo o una red tipo Barabasi-Albert, ¿no? Número 1, tómense una pequeña red Erdős-Rényi como semilla. Por ejemplo, un pequeño grafo, no sé, de una decena de nodos, conectados como dice la receta de Erdős-Rényi, de los húngaros, ¿no? Luego, en cada paso vamos a incorporar un nuevo vértice que viene equipado con M bracitos. Y luego hacemos lo siguiente. Por cada bracito del nuevo vértice, del que está recién llegado, lo vamos a conectar con los vértices que ya existen. Con una probabilidad que es proporcional al grado de cada vértice existente. Ya se los había platicado. Repita 2 y 3 hasta completar n vértices, es decir, hasta alcanzar un grafo. Fíjense bien, una diferencia muy importante entre Watt-Strogatz y Barabasi-Albert es que ellos no dicen que el grafo tiene un tamaño, un orden inicial. Aquí me incorporan un cierto comportamiento dinámico muy interesante. ¿Cuál es ese comportamiento? De que al sistema se pueden ir agregando o incorporando nuevos nodos, ¿sale? Y ellos proporcionan un algoritmo, un procedimiento, una receta si quieren, para decir cómo es que vamos a ir conectándolos a cada uno de los nodos que van llegando hasta formar un grafo Barabasi-Albert. Es muy curioso porque a lo largo de esta exposición, si ustedes lo han visto, todos los grafos tienen una descripción con 2 letras, ¿no? Los ER son los Erdős-Rényi, los WS son los Watt-Strogatz y los BA pues son los Barabasi-Albert, ¿no? Pero también se les conoce como Erdős-Rényi o grafos aleatorios, Watt-Strogatz o de mundos pequeños y Barabasi-Albert o de leyes de potencias, ¿no? Ahora, quisiera decir que esto no implica que haya, en particular estoy pensando en los últimos 2 modelos, los Barabasi-Albert y los Watt-Strogatz, no implica que sean construcciones totalmente ajenas. Lo que quiero decir es que podría ser el caso que yo construya un grafo Barabasi-Albert que también exhiba propiedades de mundos pequeños. Pero no necesariamente todo Barabasi-Albert es un small world. Ni todo small world es un Barabasi-Albert. ¿Sale? Seguimos. Bueno, aquí están algunas propiedades muy interesantes de los Barabasi-Albert. Ustedes se dan cuenta de que también aquí hay una distribución, una longitud de trayectoria promedio
que es logarítmica, pero que además está dividida por otro factor. Ajá. Y incluso en los Barabasi-Albert se pueden dar ciertas condiciones para crear grafos que se llaman mundos súper pequeños. Ya ustedes están imaginando qué significa eso. Ahí está. Dice, pueden aparecer bajo ciertas condiciones longitudes de trayectoria muy pequeñas que dan lugar a mundos ultra pequeños. Y bueno, ¿qué otras cosas tenemos? Nos dicen los resultados. Estos resultados no necesariamente ya pertenecen a Barabasi-Albert, son resultados obtenidos posteriormente por otros investigadores que se pusieron a trabajar en este tipo de grafos propuestos inicialmente por Barabasi-Albert. Déjenme tomar un traguito, ¿quieren? Bueno, por principio de cuentas, en este tipo de grafos ocurre o emerge una distribución de los grados que da lugar a estos super hubs o super concentradores, que con mi estudiante de doctorado, con la maestra Magali López, decimos que son tan ricos, que son insultantemente ricos, ¿no? Entendida la riqueza como el grado que alcanzan, ¿no? Entonces, entre nosotros, cuando estamos estudiando, encontramos un nodo, encontramos el superconcentrador del grafo que estudiamos y le llamamos, mira, este es Carlos Slim. O últimamente ya le decimos, no, pues este es Jeff Bezos, ¿no? O sea, son nodos, porque además la riqueza, déjenme decir, la riqueza obedece a estas leyes de potencias, ¿no? Las leyes de potencias sirven para describir una serie de fenómenos de la economía, como inclusive la concentración de la riqueza. ¿Sale? Bueno, pero no quiere decir con esto, o sea, no hay que sesgarse y asociarle sentimientos con la aparición de los nodos superconcentradores, ¿no? Porque los nodos concentradores son la clave para que las redes ofrezcan longitudes de trayectoria muy pequeñas. Es decir, imagínense que todo el mundo conociera a alguien en la escuela. Hubiera alguien que es el conocido de todos, ¿no? Es como Chabelo, el amigo de todos los niños. Bueno, entonces, si todo el mundo fuera amigo de ese nodo, eso significaría que ¿cuál sería la distancia, la longitud de la trayectoria promedio en la UAM? Ayúdenme, por favor. Mari, tú escribe y Jorge, tú habla. Pero primero vamos a darle chance a Mari Carmen que escriba. Si todo mundo conociera, que fuera amigo, súper amigo de un nodo al que vamos a llamarle Chabelo, entonces, ¿cuál sería la longitud de trayectoria promedio en ese sistema, Mari Carmen? Esperando su respuesta por el chat. Ya respondió y dice, exacto, para todos los demás sería 2, exacto, porque ¿cuántos saltos tendríamos que dar para llegar a cualquier otro nodo? Pues tendríamos que llegar al nodo concentrador, a ese superhub, y luego de ese, él nos comunica con el otro. ¿Sale? Entonces, ustedes ya se están vislumbrando que la presencia de esos superconcentradores son la clave para conseguir el fenómeno de los mundos pequeños y ultrapequeños, ¿no? Porque gracias a esos nodos, reducimos sensiblemente la distancia entre cualquier pareja. ¿Por qué? Pues porque siempre pasamos por él. Siempre pasamos por ese nodo concentrador y ese es un atajo que nos permite llegar a cualquier otro lado, ¿no? Y eso es una excelente noticia,
que haya concentradores, que haya hubs. Pero por otro lado, hay estudios también muy interesantes que dicen que la red mundial de aeropuertos obedece a una estructura de Barabás y Albert, ¿no? Y entonces, eso por sí mismo es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que en el mundo hay, y tiene sentido que sea una red Barabás y Albert, porque ¿cómo se formaron los aeropuertos? Pues primero se formaron unos cuantos aeropuertos, no sé, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Londres, tal vez Ámsterdam, París, alguno en Tokio, etcétera. Y luego los siguientes aeropuertos se formaron planeando vuelos hacia esos primeros aeropuertos. Entonces, ustedes se dan cuenta, estamos ante una regla de preferential attachment. Y como tal, pues eso dio lugar a una red de mundos pequeños o ultra pequeños. Ahora, el problema es, si quisiéramos sacar de operación al sistema aeroportuario del mundo, imagínense que hay una, no una falla, sino una especie, un ataque cibernético. Un ataque cibernético que va a dejar fuera de operación, por ejemplo, los sistemas de radar de esos aeropuertos. Pues resulta que no necesitaríamos atacar a todos los aeropuertos del mundo, solamente necesitaríamos atacar a esos que son los superhubs para dislocar o para sacar de operación a todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Bueno, pues que las redes Barabás y Albert, las redes de leyes de potencia, son redes donde las trayectorias en general son muy pequeñas, donde pueden surgir el fenómeno de los mundos ultra pequeños, que no siempre van de la mano, ya dijimos eso. Pero por otro lado, además de todo, son muy robustas ante fallas, pero son sensibles a ataques. ¿Cuál es la diferencia entre una falla y un ataque? A ver, Jorge, ahora te toca a ti. ¿Cuál es la diferencia? La falla es una cosa que se da internamente y un ataque es algo que viene de afuera. Exacto, pero además, la falla tiene una naturaleza aleatoria. ¿Sí la ven? La falla tiene una naturaleza aleatoria. Es interna y no escoge al azar en quién va a caer. En cambio, el ataque es externo y además elige de una manera, elige de qué manera vamos a crear el mayor daño con el menor esfuerzo. ¿Sale? Entonces, observen una cosa. Lo que me está diciendo este resultado tan importante, déjenme ver si a lo mejor se habla de él. No. Ya avancé, entonces me regreso. Lo que me está diciendo es que redes como la Internet, en la Internet todo el tiempo están ocurriendo fallas, pero la Internet no se saca de operación tan fácilmente porque las fallas son aleatorias y entonces la gran parte de los componentes de la Internet no son componentes, no son hubs, no son superhubs, son componentes relativamente sin importancia para las comunicaciones. Pero, y eso es bueno, porque por otro lado sabemos que en la Internet todo el tiempo están ocurriendo fallas. Pero, la Internet, ojo, no es lo mismo la Internet que la web, la 3W. En la Internet el problema es que existen estos superhubs. ¿Dónde están los superhubs, compañeros? ¿Quiénes son esos superhubs? Jorge o Mari. Los superconcentradores de Internet. Sí, exacto.
¿Dónde están? ¿O quiénes son? ¿O cómo se les llama? ¿Ustedes han oído hablar de el famoso backbone de Internet? Backbone se refiere a esto, a la, a la dorsal, a la columna vertebral. Ajá. La dorsal de Internet está formada por un conjunto de concentradores que están básicamente en Estados Unidos, algunos en Europa. Yo no sé si en Asia, pero es un conjunto relativamente pequeño, ajá, como los aeropuertos. Y tienen una formación muy semejante, ajá, a cómo se formó la red de aeropuertos. Entonces, lo que nos dice este estudio, aquí me faltó darle crédito, este es un estudio posterior que desarrollaron un conjunto de 3 hermanos griegos que se llaman los hermanos Falutsos, y los hermanos Falutsos encontraron que, y luego vino otro investigador que se llama Ruben Cohen, ajá, y encontraron que redes como la Internet, como la propia web, como las redes de aeropuertos, es decir, redes autosimilares, tipo Barabás y Albert, son redes. La buena noticia es que son muy tolerantes a fallas, y lo sabemos, ¿no? Pero la mala noticia es que son redes muy sensibles a ataques. ¿Y de qué depende? Entonces, ahora, el problema, o uno de los problemas que ahora nos interesan, es cómo podríamos encontrar un justo medio en el que a lo mejor las redes fueran, estuviéramos dispuestos a que, bueno, una red ideal sería aquella en la que fuera al mismo tiempo robusta ante fallas, pero también robusta ante ataques. Pero a veces no se pueden todas las glorias, ¿no? Mi mamá decía así, ¿no? No, o sea, yo le pedí algo y ella siempre me decía, ¿es esto o esto? No se pueden todas las glorias. Ok. Entonces, no se pueden todas las glorias, pero quisiéramos tal vez diseñar alguna regla así heurísticas como las que presentaron Watson Strogatz o Barabás y Albert, alguna regla heurística en la que dijéramos, mira, esto da lugar a una red que tal vez es un poquito menos robusta, pero a cambio es un poquito robusta ante fallas, pero a cambio de eso es un poquito más robusta ante ataques. O sea, no se me desmorona la primera, ¿sí? Ahora, hay otro problema asociado con este tipo de grafos, y es de que los superconcentradores, los superhubs, esos nodos hipermillonarios, son la clave para que consigamos longitudes de trayectoria muy pequeñas. Pero en redes de telecomunicaciones no necesariamente nos conviene del todo tener esos superhubs. ¿Por qué razón, Mari Carmen? A ver, piensa, ¿por qué razón no es del todo conveniente tener esos superhubs? O sea, fíjense cómo estamos ante una situación, ante un fenómeno en el que sí quisiéramos que la longitud de trayectoria promedio del grafo sea más pequeña, que resulte robusta ante fallas y ataques, pero al mismo tiempo no queremos que se formen esos superhubs. ¿Por qué? ¿Porque nos caen mal los nodos que son hipermillonarios? ¿O por qué crees, Mari Carmen? Espero que esté escribiendo, no veo. Bueno, por un lado es eso, dice, porque el ataque, porque un ataque en él, pues le da en la torre a todos, pero además hay otra razón. Antes de llegar al ataque, la red se puede autoatacar. Fíjense bien, ¿cómo sería que la propia red se autoatacara? A ver, ayúdame, Jorge. O sea, te doy la razón, Mari Carmen, pero antes de recibir un ataque externo, la propia red se puede autoatacar. ¿Cómo crees eso posible, Jorge? ¿Por los cuellos de botella que hay? Exacto. Ajá. El superhub se vuelve también un cuello de botella, ¿no?
Y entonces, a menos que el Superhub tenga los recursos para poder transportar, estoy pensando ya muy con mi cachucha de ingeniero en comunicaciones, pero eso se da en todos los ámbitos. A menos que el Superhub tenga los recursos y los medios para cursar esos volúmenes de tráfico tan brutales como ocurren en la dorsal de Internet, entonces, si no es así, el Superhub es también el talón de Aquiles. Por muchas razones es el talón de Aquiles del sistema, ¿no? Entonces, el Superhub, cuando una red genera un Superhub, pues a veces no es ni necesario que la ataquen desde fuera. ¿Sí lo ven? Solita se puede dar en la torre. ¿Cómo? Incrementando hasta cierto punto la cantidad de tráfico que estamos encauzando a través del superconcentrador. Entonces, bueno, esa es otra propiedad muy interesante que, o sea, estamos viendo los pros y los contras de las redes generadas o que emergen con la regla de preferential attachment que dan lugar a redes de leyes de potencia, con distribuciones de leyes de potencia, ¿no? Jorge, ¿tú querías decir algo? Dime. Para ti, Albert, bueno, en realidad dice que la probabilidad es directamente proporcional al grado. Entonces, si llega un nodo con varios bracitos, pues siempre va a elegir al mismo, ¿no? O sea, en realidad nunca va a dar pie a que se vaya a otros. No. A ver, si tú tienes un nodo, fíjate, tú eres el nuevo, el que llega. Tú tienes un nodo que tiene grado 4, uno que tiene grado 3 y uno que tiene grado 2, ¿no? Entonces, 4 y 3 son 7 y 2, 9. Vamos a poner un último que tiene grado 1. Entonces, tienes 4, 3, 2, 1. Juntos hacen 10. Bueno, entonces, tú vas a escoger al primero con una probabilidad 4 décimos. Tú vas a escoger al segundo con una probabilidad 3 décimos. Tú vas a escoger al tercero con una probabilidad 2 décimos y tú vas a escoger al último con una probabilidad de 1 décimo. Entonces, no estoy diciendo que siempre vas a escoger al primero, pero estoy diciendo que de cada 10 ocasiones, 4 vas a escoger a ese. Al otro, de cada 10 ocasiones, en 3 veces vas a escoger al segundo. Al tercero, de cada 10 ocasiones, en 2 veces vas a escoger al tercero. Y al último, de cada 10 ocasiones, solamente una vez le va a tocar a él. ¿Sale? Okay. Pero, por otro lado, a la hora de que tú eres el recién llegado y conectas tus no sé cuántos bracitos traigas, pues modificas otra vez la distribución, ¿no? Porque si resulta que el que era de grado 4 le diste uno de tus bracitos, pues ya ahora es de grado 5 y entonces estás mejorando las probabilidades para la próxima vez. Ok, sí, sí. Gracias. Y entonces esa simple decisión, así de pequeñita y aparentemente tan intrascendente, da lugar a todos estos fenómenos que estamos viendo. A los fenómenos de la distribución de leyes de potencias, al fenómeno de los superconcentradores, las longitudes de trayectoria muy cortas, los mundos ultra pequeños, al fenómeno de la robustez ante fallas, pero la sensibilidad ante ataques, a los fenómenos de problemas de congestión. Entonces, no necesariamente estas grafos, pues, las tienen todas consigo, ¿no? Hay algunas cosas, digamos que, pues es como en la vida, ¿no? Es como cuando uno se enamora. Ay, mi chica tiene este lado que me enamora, pero por otro lado, ay, tiene algunas cosas que pues, no me gustan de ella. Bueno, pues es un balance, ¿no? Así, las redes, estas redes, ¿no? Entonces, avanzo. Ya me quedan 15 minutos y me gustaría terminar, pero no sé si lo voy a lograr. Es que ustedes, no sé si los estoy convenciendo, pero además de todo, pues a mí me gustan mucho estos temas. Entonces, pues de repente me apasiono y sé que debería ir a otra velocidad para cubrir los temas, pero pues de pronto me atoro en algo porque me gusta. Y bueno, luego viene este resultado también muy interesante de John Kleinberg, ya es muy reciente, si lo pensamos. Y el resultado de Kleinberg es que dice que incluso dentro de los
mundos pequeños existen cierto tipo de grafos que se llaman los mundos navegables. ¿Y qué quiere decir eso de los mundos navegables? A ver si el siguiente... Ok, aquí me da buenas pistas. El trabajo de Kleinberg es, comienza con una reflexión sobre el experimento de Milgram. Ajá. Y dice, ustedes recordarán el experimento de Milgram, ¿no? Es el de mandar un paquete estoy en Nebraska y a alguien que está en Boston, utilizando nada más a mis conocidos. Entonces, por principio de cuentas, Kleinberg se puso a estudiar el fenómeno, el experimento de Milgram, y lo primero que encuentra es que tomamos decisiones basadas en la información local. Eso aplica pues, para toda la vida, ¿no? Y para todos los fenómenos de la vida. Yo tomo mis decisiones a partir de la información de que dispongo. Yo nunca dispongo, o a lo mejor es muy categórico de mi parte, en la mayor parte de las ocasiones, la información que tengo es información parcial. La segunda observación que encontró Kleinberg sobre Milgram es que normalmente en el experimento del paquete, el primer salto es el más largo. Es decir, procuraban los participantes que el paquete lo mandaban con un conocido hasta Boston. Y ya, o sea, nos movimos hasta ese punto y ya luego empezamos a hacer una búsqueda seguramente aleatoria, pero ya sobre un entorno mucho más local, ¿no? Entonces, el primer salto es el más largo y luego estamos haciendo aproximaciones sucesivas. Y a partir de ese momento, Kleinberg se pone a hacerse una serie de preguntas. ¿Cómo es que la gente encuentra esos atajos? ¿Y por qué existen esos atajos? Y finalmente, ¿cómo podríamos utilizar esa experiencia para construir la próxima generación de redes que viven en la Internet? Y entonces, Kleinberg encontró, déjenme ver si, no, ya estamos llegando a las conclusiones, si voy a cerrar. Kleinberg encontró que existen cierto tipo de redes de mundos pequeños en los que además hay otra propiedad que él descubrió que se llama la navegabilidad. ¿Y en qué consiste esa navegabilidad? Bueno, en que a pesar de que no disponemos de información completa, podemos llegar hasta el nodo que estamos buscando en un número de saltos de orden logarítmico. Fíjense bien, este resultado también es muy importante. Lo que me está diciendo es que, a ver, es el nodo U que está buscando, vamos a ponerlo mejor así, es un nodo X que está buscando a un nodo Y y no sabe cómo llegar a él. Y entonces, lo que va a hacer es una exploración aleatoria. ¿Cómo se hace una exploración aleatoria, amigos? Bueno, pues por ejemplo con un DFS aleatorio. No sé si yo les dejé de ejercicio hacer un DFS aleatorio. Si no, bueno, ya se lo están imaginando. No se los voy a dejar. Entonces, imagínense que yo hago con una exploración aleatoria. Bueno, entonces dice Kleinberg que hay redes en las que las conexiones entre los nodos es tal que aún con esta exploración aleatoria yo voy a llegar al nodo que estoy buscando. Pero mi búsqueda no va a ser infinita. O sea, en el peor de los casos yo podría hacer una exploración secuencial, ¿no? Ir barriendo nodo tras nodo, tras nodo, tras nodo de mi sistema hasta decir, ya llegué. Este es el nodo que yo andaba buscando. Pero esa es una exploración de fuerza bruta. Y la estructura del grafo
¿qué es un grafo navegable? Una red navegable es tal que en lugar de hacer esa exploración de fuerza bruta, yo hago algo que llamo una caminata aleatoria. Y lo que me dice el resultado de Kleinberg es que la longitud de tu caminata aleatoria será logarítmica sobre el número de nodos de tu sistema, lo cual es una noticia fabulosa, es sorprendente, porque quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo 1024 nodos y yo le tomo el logaritmo, por ejemplo, en base 2, salvo por una constante, pues yo voy a tener una caminata que en 10 saltitos me va a permitir, en promedio, en 10 saltitos me va a permitir, en un universo de 1024 nodos, voy a tener que dar una caminata de promedio de 10 para llegar a lo que estoy buscando. Eso es fabuloso. Eso es fabuloso porque eso significa que, si, como dice aquí al final mi presentación, si pudiéramos reestructurar parte de la Internet, a lo mejor nos podríamos ahorrar ciertos algoritmos de encaminamiento o de enrutamiento que, no sé si sepan, pero los sistemas, los gateways, los sistemas los enrutadores de Internet están llegando al límite de su operación porque reciben una cantidad brutal de paquetes que tienen que reexpedir y sus tablas están creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, eso ya estamos llegando al famoso cuello de botella. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, a lo mejor si lográramos crear esa estructura al interior de la Internet, entonces no se necesitarían los routers, porque con una ruta, con una exploración aleatoria, llegaríamos. Bueno, esas son algunas de las ideas que nos dice Kleinberg. Bueno, ya estamos cerrando y las conclusiones son, número 1, las redes complejas obedecen a procesos dinámicos de construcción que obviamente dan lugar a propiedades estructurales que emergen de esa dinámica. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, el diámetro, la longitud de trayectoria promedio, la existencia de componentes gigantes, la presencia de concentradores y superconcentradores, el fenómeno de mundos pequeños, el fenómeno de la navegabilidad, que por su parte son el sustento, estas propiedades estructurales son el sustento de otras funciones, como por ejemplo, ahí empezó ya mi perrito, me disculpo, son el sustento de otras funciones como la tolerancia a fallas, la debilidad o la fortaleza ante ataques, la velocidad con la que se propaga la información, y gracias a esa velocidad encontramos otras propiedades como son, por ejemplo, una reacción química, un contagio, una inundación, o algo más poético como la sincronización entre luciérnagas. Es poético porque lo que ustedes no saben es que ese encendido y apagado de las luciérnagas es un ritual de amor. Bueno, y ya nada más para cerrar, las redes complejas están a la mitad del camino entre la regularidad y el desorden, entre el orden perfecto y el caos. Son un compromiso entre la conexión y el costo de las comunicaciones. Y yo les dije, de hecho yo comencé el lunes con este dicho de los anatomistas que dicen estructura es función, ¿no? Entonces espero que les haya quedado más claro qué significa esta idea de que la estructura es el soporte para alguna operación que se da sobre ese grafo. Y ya nada más para cerrar, ¿en dónde más se están utilizando la idea de las redes? Bueno, pues los lingüistas están sugiriendo la posibilidad de que ustedes hacen el análisis de las palabras de un individuo, ni siquiera de personas o de un idioma, sino utilizan las
las palabras que utiliza un individuo y las ponen alrededor de un grafo, las ponen como nodos de un grafo. ¿Cuándo dos nodos estarán conectados? Bueno, pues cuando aparecen en una misma oración, ¿no? Y entonces el análisis del grafo que resulta puede arrojar, las propiedades estructurales puede arrojar indicios incluso de el estado de sus procesos mentales. Ahora se sabe que ciertos padecimientos mentales degradan las capacidades de comunicación de las personas. Entonces, los lingüistas, en cooperación con otros estudiosos de la salud, están pensando que tal vez si se analiza el discurso de las personas, con muchos años de anticipación se podrían encender alarmas para decir, ojo, esta persona podría estar al inicio de un proceso de degradación y tomar alguna acción correctiva. Es muy interesante. Vean hasta dónde está el potencial de estos instrumentos. Y ya nada más para cerrar, decir que aquí les traigo unos datos de una página que se llamaba el Oráculo de Bacon, The Oracle of Bacon, y que dice que cuál es la distancia promedio de cada uno de estos actores al centro del grafo. Entonces, mientras más pequeño la distancia, quiere decir que realmente están más cerca del centro del grafo, ¿no? Entonces, se encontró en aquel momento, el dato es como de hace 10 años, se encontró que antes que el bocón del señor Bacon, dicho esto con cariño, antes que el señor Bacon, Dennis Hopper, que es este actor, estaba más cerca del centro del universo del grafo. Le seguía Harvey Keitel, que es e incluso Pedro Armendáriz, estaba más cerca del centro del universo que Kevin Bacon, ¿no? Y bueno, pues ya nada más decir que ninguno de esos dos cuentas de correo las utilizo ya para mi comunicación profesional. Calú era una dirección que recientemente la sustituimos por rmarcelina@izt.1.mx, y el otro es mi correo personal. Ustedes lo pueden tener, pero todo lo que tenga que ver con la clase, pues ya saben que es a través de rmarcelina@izt.1.mx. Listo, nos llevamos exactamente hora y media. Qué bien. Preguntas, comentarios, ideas. La formulita esa que dio de E a la B, K a la menos gamma, ¿esa es la conocida ley de potencias? Así es. Okay. Ya subimos estas a la página del Moodle, ¿Ya los vieron? Sí, ya. Yo le pedí a la maestra Magali. Bueno, pues de eso se trata el trabajo de Magali, y el próximo viernes vamos a ver en particular las ideas que se nos ocurrieron con Magali. ¿Sale? Pues pues que tengan buen día, buen cierre de semana, que se recuperen, que cuídense mucho, porque ya hay muchos que están cayendo enfermos, y el compañero Isael está enfermo. Ahora parece que la propia Naye y la misma Mari Carmen, que anda ronca, ¿no? Entonces, cuídense mucho y repórtense conmigo si tuvieran algún problema. Yo me comprometo a ser sensible a sus circunstancias, ¿no? A cuidarlos también. Es también parte de mi trabajo cuidarlos. ¿Sale? Ok, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen.